exponer acerca del crecimiento y desarrollo, realizamos un pequeño análisis histórico de los últimos 200 años, enfocándonos sobre todo en lo que es nuestro país. Los miembros de este equipo están conformados por Santillán Hernández Rosa Ixel, Peña Villalba Jorge Octavio, Yasmín García Trejo y su servidor García Hernández Brando. El crecimiento económico es un concepto fundamental en la economía y se refiere al aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Un mayor crecimiento económico generalmente conlleva beneficios para la sociedad, como generación de empleo, aumento en los ingresos, mejora en condiciones de vida. Durante el siglo XIX, países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, experimentaron un rápido crecimiento económico impulsado por la industrialización. Estos países se convirtieron en potencias industriales y su riqueza aumentó considerablemente. A medida que avanzaba el siglo XX, se produjeron cambios significativos en el panorama. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un periodo rápido de crecimiento económico conocido como los 30 gloriosos. Durante este tiempo, muchos países industrializados experimentaron una expansión económica sin precedentes. En las últimas décadas, la globalización ha desempeñado un papel importante en el crecimiento económico a nivel mundial. La apertura de mercados, la liberación del comercio y avances en comunicaciones y la tecnología han permitido una mayor integración de las economías y la expansión del comercio internacional. Esto ha llevado a un aumento en la producción, la inversión y el crecimiento del empleo en muchos países del mundo. Eh, para esta parte lo dejo con mi compañero Jorge, el cual nos va a explicar los modelos económicos que se han implementado en México desde una perspectiva histórica. Mi nombre es Jorge Octavio Peña Villela y el siguiente tema a presentar son los modelos económicos en México vistos desde una perspectiva histórica. El primero es el porfiriato, a finales de la década de 1800 y principios de la de 1900. La situación política, económica y social en México eran de verdadera efervescencia, debido fundamentalmente a tres razones. La primera, la dictadura de Porfirio Díaz, que generaba una inestabilidad política, había mucha incertidumbre y había fuertes presiones para que Porfirio dejara la presidencia. La segunda fue el desarrollo económico que se alcanzó durante el periodo que tuvo el auge de este porfiriato. Pues empezaba como todo a decrecer, no siempre iba a estar a la alza. Y la tercera, las condiciones de vida de las clases menesterosas estaban al borde del paroxismo. Eh, Hay que señalar que en el primer periodo de este gobierno se utilizó básicamente para pacificar al país y sentar las bases para su perpetuación en el poder, mientras que en el segundo se construyó la estabilidad política y la paz necesaria para alcanzar la prosperidad sobre la base del liberalismo económico y nacional, tanto internacional. La estabilidad política, la paz orgánica nacional y el adecuado contexto internacional coadyuvaron a que durante estos años hubiera en México un crecimiento impresionante y que ya continuó desarrollándose gracias al ferrocarril en gran parte, y creció mucho la agricultura y la ganadería en el norte del país, pudiendo abastecer a poblaciones urbanas distantes. También creció la industria en el ramo textil y papelero, la minería industrial, y aumentó el comercio tanto nacional e internacional. El crecimiento económico no fue armónico y sustentable, presentaba importantes eh, que lo hicieron romperse en el último tercio del gobierno de Porfirio, siendo una causa principal la excesiva concentración de la riqueza en empresas y personas extranjeras, por lo cual ya no podía circular muy bien el dinero dentro de la nación. El sector de la población que mayormente padeció de la decadencia de la economía en este periodo del porfiriato fue la menesterosa, quienes ante la falta de apoyo de los gobiernos liberales del momento, la excesiva explotación de la que eran objetos por ser hacendados por hacendados y patrones, y la marcada desigualdad social, pusieron en la palestra de la discusión la necesidad de una justicia social que les mejorara las condiciones de vida para este tipo de personas. Esto fue caldo de cultivo para que Madero los incitara a participar en la revolución del 20 de noviembre de 1910. Y a raíz de esta se viene el régimen postrevolucionario de 1910 a 1936. Duró una década de 1910 a 1920, a pesar de que Díaz dimitió en 1911, aceptando que la economía mexicana no creció en términos agregados durante la década revolucionaria,
Para la que no contamos con información confiable, podemos, sin embargo, afirmar que tuvo una recuperación muy lenta, más bien incierta, mucha incertidumbre en los años 20, que a partir de 1926 se vio interrumpida para dar paso a un nuevo periodo de recesión. Entre 1920 y 1932, México enfrentó problemas políticos, económicos muy severos, que se vieron agraviados por la crisis internacional que se inició a fines de 1929. La política económica del periodo contribuyó a agravar la situación más que a superarla. Las políticas iniciadas en 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación que comenzó a consolidarse a partir de 1934. Las principales los principales costos que generó la Revolución Mexicana se pueden englobar en dos grupos. El primero fue la disminución de la población entre la guerra, las epidemias y la migración. México perdió alrededor de 1 millón de habitantes, 825.000 habitantes, hecho que sin duda fue un factor para que en 1921 la fuerza de trabajo se redujera en casi 400.000 personas. Y dos, la falta de producción. En lo económico, el costo de la oportunidad ha sido calculado en un 37% en términos de ingresos no producidos. Prácticamente todos los sectores de la economía, con excepción del petróleo, que creció increíblemente a un promedio de 43% entre 1910 y 1921, sufrieron un descenso. Para el régimen del cardenismo de 1934 a 1940, la recuperación económica comenzó a gestarse en finales de 1934 con el general Lázaro Cárdenas del Río en la presidencia de la República. Este periodo, conocido en la historia mexicana como el cardenismo, se caracterizó por el sentido social que le dio al ejercicio del gasto público. Cárdenas puso atención especial en el gasto y el desarrollo económico y social, realizó obras importantes de infraestructura en el sector agrícola y llevó a cabo programas masivos de distribución de tierras, aun y cuando el crecimiento industrial era la meta más importante de la política económica. El apoyo fue al sector agropecuario, 30% de inversión estaba dirigida a este sector. La recuperación económica en México cardenista se cimentó sobre la base de un régimen con un amplio sentido social, no solo de reconocimiento de los derechos sociales, sino de su materialización en los hechos. El hecho más significativo del periodo cardenista fueron las expropiaciones de los ferrocarriles y el petróleo. Y con la primera se inició la construcción y reconstrucción de las líneas férreas para completar una red ferroviaria nacional. Y la segunda se expropiaron los bienes de 17 compañías petroleras extranjeras para crear a Pemex. El éxito del crecimiento económico durante el gobierno de Cárdenas se debió a la alianza que se gestó con los sectores campesinos y obreros. Esta comunión generó una gran medida un crecimiento económico importante en el país, con lo que se superaron los estragos de la crisis causada por la revolución y por la depresión, la Gran Depresión de 1929. Las cifras históricas así lo reflejan, sentando las bases para que en el periodo denominado como el desarrollo estabilizador, también conocido como el milagro mexicano, se registraron los mayores índices de crecimiento económico del país. Para el desarrollo estabilizador de 1940 a 1970, la característica principal de estos 30 años fue el ritmo acelerado de crecimiento que se observó en la economía del país. Al finalizar la década de 1940, el balance arrojaba los siguientes resultados. El crecimiento era de 72.304 millones de pesos, pero al finalizar la década, el crecimiento fue de 128.995 millones. Esto provocó que prácticamente se duplicara el promedio de crecimiento de la década al pasar de 3,4 a 6%. Eh, Podemos señalar que fueron los dos factores que incidieron en el exponencial crecimiento de la economía mexicana. El primero fue el proceso de industrialización que México inició como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el cual se vio particularmente estimulado por el imperativo de la sustitución de importaciones. Y dos, el viraje que los gobiernos por revolucionario le dieron al modelo de desarrollo económico imperante, transitando de una política de Estado eminentemente social y agraria a otra apertura comercial e industrial en la que lo social pasó a un segundo plano. Como una consecuencia de la globalización en ciernes, los beneficios replicaron rápidamente a los países llamados en vías de desarrollo como México, quien se organizó para aprovechar las que
en materia de comercio, inversión, turismo, crédito y muchas otras más, ofrecía una acelerada expansión de la economía mundial. Como una forma de superar los desequilibrios que generaron las taras del nuevo modelo, el Estado mexicano inició un proceso de creación de instituciones sociales con la firme intención de paliar los efectos causados, a la vez como una forma de intervencionismo directo en el nuevo estado de cosas. Entre 1940 y 1970, el Estado se abocó a participar en el abatimiento de los rezagos económicos y sociales que provocaron el conflicto armado, induciendo el proceso de industrialización y el crecimiento económico. Las medidas de política social para elevar el nivel de vida de la población eran de carácter general para la población rural por medio de la reforma agraria y la fijación de precios de garantía para los productos básicos, y para la población urbana el respeto a los derechos laborales, el mantenimiento de los salarios y la seguridad social. Para la crisis económica y social, el desarrollo compartido de 1970 a 1980, a pesar de las compensaciones recibidas, los obreros campesinos no veían un mejoramiento real de sus condiciones de vida. En 1959, los trabajadores ferrocarrileros se van a la huelga ante la negativa patronal de proceder con su revisión contractual. En el 64, los médicos hacen lo propio. La huelga enestaba a demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo. En el 68, los estudiantes protestan por el autoritarismo del gobierno, que exigen un cambio de régimen político. Lo anterior fue el preludio de una serie de huelgas que, como alud, se suscitaron en los años 70, síntoma de la severa anomía que el Estado padecía. Ante tal escenario, la economía comienza a dar signos de debilidad. En el 70, entonces, se pone en marcha un nuevo modelo denominado desarrollo compartido. Los resultados que trajo este modelo no fueron positivos en alguna forma. Y si bien continuó el crecimiento del país a los mismos ritmos de la década pasada, comenzaron a aparecer algunas distorsiones económicas hasta que en ese entonces eran poco conocidas, como inflaciones, devaluaciones, déficits presupuestales, lo que al final del día abrió la puerta para el periodo de crisis que se vivió en los mediados de 70 hasta 1980. El crecimiento económico se mantuvo muy alto entre 1970 y 1980, pero el país había empezado a endeudarse. Primero pidió prestado a los bancos nacionales y luego a los extranjeros. Entre 1954 y 1976, la moneda había mantenido en 12.50 pesos el tipo de cambio por un dólar, y en 1976 pasó hasta 29 pesos por dólar. Y en el último lapso, en el último periodo, en el neoliberalismo de 1980 a 1990, hasta lo que estamos viviendo hoy en día, en nuestros días, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento que surgió en Estados Unidos entre 1980 y 1990. eh, Se soporta está basado en la tesis de la no intervención del Estado en los menesteres económicos. Debemos señalar que el liberalismo pondera una estabilidad económica bajo niveles de inflación, controles en el tipo de cambio y disciplina presupuestal, pero además en las décadas de los 80 y 90 el neoliberalismo se reafirma como una clara oposición a los excesos, abusos y corrupciones del intervencionismo estatal. El periodo neoliberal en México es a partir del 1 de diciembre de 1982, cuando llega a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, pero que desde el 10 de noviembre de 1982, a punto de terminar el sexenio de López Portillo, ya nos habíamos decantado por el neoliberalismo. Se había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en la que México se obligaba a seguir las recetas señaladas por el organismo internacional. Los postulados del régimen neoliberal están encausados a la libertad absoluta del mercado, tanto en el ámbito industrial como en el comercial, sobre todo exterior, sin reparar a las afectaciones que pueden generarse a la población, sin que el Estado intervenga para evitar desequilibrios sociales al no poder participar en el proceso económico. Hablamos entonces de un Estado gendarme y mínimo que solo actúa como garante de la libertad de las empresas, a pesar de la limitante del no intervencionismo estatal que el neoliberalismo establece como premisa. En México se da una especie de sincretismo entre la prohibición de marras y la vocación social que la Constitución le impone al Estado mexicano, de tal suerte que existen programas sociales que intentaban
abatir la galopante pobreza y los altos niveles de desigualdad social. Sin embargo, a partir del 2000, los empresarios se han preocupado por apostarle a las campañas políticas, a los candidatos, con lo que de alguna manera tienen asegurado la no actualización plena de la observancia de los derechos sociales, que ha contribuido a incrementar los niveles de pobreza que fueron comentados. En conclusión, la historia económica de México refleja una sucesión de modelos que buscan adaptarse a las condiciones cambiantes a nivel nacional e internacional, desde el modelo agroexportador hasta las reformas estructurales actuales. El país ha enfrentado desafíos y ha buscado soluciones para impulsar su desarrollo económico. Es evidente que la diversificación económica y la búsqueda de la estabilidad han sido objetivos recurrentes. Los modelos de desarrollo estabilizador y de sustitución de importaciones marcaron dos etapas importantes, aunque también presentaron sus desafíos. La apertura económica y las reformas modernas reflejan un intento de enfrentar a la globalización y atraer inversiones al país, aunque con la necesidad de abordar cuestiones como la desigualdad y la inclusión social. En el panorama actual, México se encuentra en una encrucijada que requiere una gestión cuidadosa de sus recursos, la implementación efectiva de políticas y la adaptación a un entorno económico cambiante. La capacidad de equilibrar la apertura al comercio internacional con la protección de sectores clave y la promoción de la equidad social será crucial para el futuro económico del país. Una vez vista esta perspectiva histórica de los modelos que se han implementado en México, podemos hablar acerca de lo que es el crecimiento y el desarrollo que se ha dado en este país. Cuando hablamos de crecimiento, la mayoría de los modelos nos indican que el crecimiento se suele medir con una sola variable, naturalmente de una variable macroeconómica, conocida como el PIB. El PIB nos permite conocer la evolución de la actividad económica a través de los años. De acuerdo con el INEGI, la evolución del indicador se expresa de manera gráfica en la imagen que podemos ver en pantalla. Esta imagen nos muestra cómo se ha dado el crecimiento del PIB a lo largo de los últimos 200 años. De acuerdo con el análisis histórico anterior, podemos comenzar el análisis de este crecimiento durante la etapa del Porfiriato. Con Porfirio Díaz, el crecimiento económico en México fue de manera eh, como nunca antes se había visto. El crecimiento fue impresionante para su época, dado que el PIB per cápita crecía a razón de 2,1% anual durante el periodo de 1877 hasta 1910. De acuerdo con Rostow, el crecimiento económico moderno comenzó en el Reino Unido a principios del siglo XIX y este se fue expandiendo alrededor del mundo. A pesar de los buenos aspectos que se dieron durante este periodo con Porfirio Díaz, para 1986 se muestra un duro revés, dada la inestabilidad política y social que se vivía en el país. Durante el periodo revolucionario, llegado después del Porfiriato, comenzó una guerra civil en México. Para 1910, esta guerra civil dio como resultado una gran disminución en la población y una gran destrucción de capital social, así como una migración por parte de la población mexicana hacia los Estados Unidos. Como es de esperarse, el crecimiento durante este periodo fue menor, dado que el PIB real por persona en edad laboral creció a razón de solamente el 0,4%. Posteriormente, con la Gran Depresión Mundial, hubo un gran efecto negativo en la actividad económica de México. Durante 1934, el PIB por persona en edad laboral alcanzó su valor más bajo desde fines del siglo XIX. Entre 1928 y 1932, el PIB real laboral cayó a razón de 7% anual, que es lo que podemos ver en esta gráfica como el pico descendente más alto en estos periodos. Después de la depresión, México comenzó a crecer nuevamente, se crearon importantes instituciones, se nacionalizó la industria, sobre todo la petrolera, y se desarrolló el sistema financiero. El gasto en inversión pública y la reforma agraria se vieron aumentados. En 1910, los activos bancarios van a representar una tercera parte del PIB. Para 1925, estos activos van a sumar una quinta parte. La composición del gasto público para el periodo del 34 al 52 va a cambiar drásticamente. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, los gastos en riego, créditos al sector agrícola, comunicaciones y obras aumentó de 20 a 25% a 37 a 40% en cuanto al presupuesto público. Los presidentes Ávila Camacho y Alemán mantuvieron esta tendencia. Para 1952, este tipo de gastos representaba el 46,9% del presupuesto. Además, durante el gobierno de Cárdenas,
Aumentó el gasto en educación, salud pública, suministro de agua, alcantarillado, hasta llegar a representar el 19,9% del presupuesto, un monto máximo que llegó hasta 1962. Durante el periodo de 1928 a 1950, el PIB real por persona en edad laboral creció a razón de 1,3% anual. Esta combinación de la caída de 7% anual en el periodo del 28 al 32 y la recuperación posterior que se dio de 1932 hasta 1950. Con la llegada del desarrollo estabilizador y la entrada en vigor del modelo de sustitución de importaciones, el gobierno comenzó a invertir en infraestructura pública, sobre todo en la industria del petróleo, en carreteras y, como punto a destacar, en la salud y en la educación. Para el 52 y el 58, el 38% de la inversión privada estaba destinada a la compra de maquinaria y equipo importado. Esto quiere decir que se tuvo un modelo de adopción de tecnología proveniente del extranjero durante este periodo. Con el tiempo, la sustitución de importaciones se dificultó eh, debido a la poca competencia que tenían las industrias nacionales con las industrias extranjeras. El aumento del PIB, de igual manera, se dio a la par junto con el aumento de la población, como se puede ver en esta gráfica. La relación capital-trabajo creció 7% en promedio durante este periodo, lo cual aumentó los salarios reales. La formación de capital fijo bruto creció en 10,3% entre 1963 y 1970, lo que aumentó la relación inversión-PIB. El sector privado finalmente presionó para que se diera un proceso de mexicanización de la industria, es decir, a partir de los 50, particularmente al inicio de los 60, los empresarios presionaron al gobierno para obtener una protección adicional en forma de aranceles e impuestos. Las leyes y reglamentos fueron el instrumento a través de los cuales lo lograron. Los empresarios también lograron fijar barreras de entrada en sectores que consideraban estratégicos, lo que una vez más aumentó la poca competitividad que existía dentro del sector industrial mexicano. Para el periodo entre 1970 y 1981, el principal instrumento de la política fue el gasto público, es decir, la tendencia del gobierno cambió y se enfocó más hacia un sentido social. El gobierno incurrió en un déficit que fueron financiados con créditos nacionales del Banco de México y préstamos del extranjero. La tasa de crecimiento anual promedio de los medios de pago fue de 25,8% entre 1970 y 1982. La inflación era en promedio de 18,9% anual, medida con el deflacionador del PIB. El PIB real por persona en edad laboral creció en una tasa promedio de 3,5% anual. Durante el gobierno de Luis Echeverría, es decir, el sexenio de 1970 a 1976, el déficit del sector público como porción del PIB pasó de 2,2% hasta 9% en 1975. Mientras que el gobierno pedía prestado en mercados internacionales para financiar el déficit del sector público, el déficit de la cuenta corriente aumentó en 1,8% del PIB en 1972 y a 4,8% en 1975. El gobierno de Luis Echeverría no tuvo más remedio que devaluar el peso después de 22 años de fijar el tipo de cambio hasta los 12,5 pesos por dólar. Con la llegada de la crisis, la situación macroeconómica en México fue difícil. Entre 1981 y 1982, la inflación medida con el deflacionador del PIB fue de 61%. El PIB por persona en edad laboral cayó 3,2% entre el 81 y el 82 y 6% entre el 82 y el 83. El proceso de privatización como consecuencia de esta crisis fue inminente y para 1982 había 1.155 empresas paraestatales. Solo 6 años después quedaban solamente 618 de estas empresas. El proceso de privatización continuó durante el sexenio del 88 al 94. A su vez, el sector público tuvo que reducir su gasto y la cantidad de empresas paraestatales. El déficit del sector público pasó de 16,1% del PIB a 11,7% entre el 87 y el 88. La inflación disminuyó a pesar de que se mantuvo alta. La crisis financiera llegada en el periodo del 94-95 tuvo un gran efecto negativo en la actividad económica. El PIB real por persona en edad laboral cayó 8,4% para 1995. Dos características importantes se dieron durante el periodo del 95 hasta el 2007. Una son el rápido crecimiento después de la crisis dada y la implementación del neoliberalismo y el hecho de que la economía creció en un promedio similar al ritmo en el que crecía Estados Unidos. El PIB real por persona en edad laboral creció en una tasa anual promedio de un 1,7% en México, la misma tasa que, repito, se daba en Estados Unidos. Para el periodo de 2007 a 2009, la economía mexicana sufrió el efecto de la crisis financiera internacional. La política pública en respuesta fue parcialmente contracíclica.
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había una proporción del déficit del PIB del 2.7%. El Banco de México, en consecuencia, tuvo que reducir las tasas de interés objetivo a partir de enero de 2019, una vez superada esta crisis. El objetivo cayó de 8.25 a finales de 2008 a 4.5 en julio de 2009. Durante 2010, la economía mexicana se recuperó parcialmente de la crisis. El PIB real por persona en edad laboral aumentó en 3.2%, sin embargo, aún no había llegado al nivel que tenía antes de la crisis. Con la llegada del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador la crisis sanitaria de COVID-19, el PIB de México creció 2.1% en 2018, pero se contrajo 0.3% en 2019, en el primer año del actual presidente, según las cifras del INEGI. México fue uno de los países de Latinoamérica que tardó más en recuperar su PIB tras la pandemia, pero en 2021 su economía repuntó 6.1% y en 2022 3.9%, llegando a niveles prepandemia esperados para el año 2024. Continuamos con lo que es el análisis ya no de crecimiento, sino de desarrollo, un análisis multivariable, pero este lo vemos con mi compañera X. Sí, buenas tardes. Pues el desarrollo económico tiene más que nada un análisis multivariable, es decir, que depende de varias variables. Como bien se mencionó con anterioridad, el hablar sobre el desarrollo se trata de un tópico multidimensional, por lo que el crecimiento económico delimitado en variables macroeconómicas, especialmente el PIB, no necesariamente refleja un incremento en el bienestar de la población. Más allá posible desarrollo en ciertos sectores, es por ello que la disponibilidad de la base de los datos acervo es RRHH, aunado a datos abiertos proporcionados por el gobierno. Se procede al análisis de las variables que consideramos son necesarios para hablar de un desarrollo económico en condiciones, que serían las siguientes. Una de ellas es el desempleo. El alto desempleo puede alentar la xenofobia y el proteccionismo, ya que los trabajadores temen que los extranjeros pues les estén robando sus empleos. Los esfuerzos para preservar los empleos existentes de los trabajadores nativos incluyen barreras legales contra los forasteros que quieren empleos, obstáculos a la imaginación y o aranceles y barreras comerciales similares contra las de competidores extranjeros. Otro sería el aumento del desempleo tradicionalmente, pues ha sido considerado por el público y los medios de comunicación como un factor asociado a la derrota electoral de los gobiernos. El alto desempleo también puede causar lo que son problemas sociales, como el crimen. Si las personas tienen menos ingresos disponibles, es probable que los niveles de delincuencia dentro de la economía aumenten. Y pues en la siguiente gráfica podemos apreciar el desempleo mundial, en donde esta constante variación desde el año 2000 por los problemas mundiales y por otro lado el más bajo que es el 2020 a través de la pandemia de COVID. La siguiente, por favor. El desempleo en todo el mundo es de mil millones de personas o aproximadamente 30% de la fuerza de trabajo total. Están desempleados o subdesempleados, tanto en los papeles industrializados como en los países en desarrollo, dice la Oficina Internacional del Trabajo, que es la OIT, en nuestro informe. En el empleo, en el mundo, lo que son 1996 entre 97, la OIT califica la situación de SOBNA y advierte que existe el riesgo de que el gran aumento numérico de denominados trabajadores pobres vaya a agravar los problemas sociales y económicos provocando por las altas tasas de desempleo. Hay por lo menos 34 millones de desempleados en los países más ricos del mundo, es decir, los miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo, que es la OCDE. La siguiente, por favor. El desempleo lo podemos ver en varios países de la siguiente manera. En la Unión Europea, el desempleo aumenta el año pasado hasta alcanzar una medida del 11.3% de la fuerza de trabajo. En particular, registraron incrementos notables en Alemania, Francia, Italia y Suecia. Por otra parte, en Estados Unidos se intensificó la creación de puestos de trabajo y el desempleo para situarse por debajo de un 5%. El 5%, perdón. La tasa de desempleo se redujo también en el Reino Unido, sin embargo, en ambos países se hicieron más marcadas las desigualdades en los ingresos. También en la economía, en la transición en Europa Central y Oriental, el desempleo redujo moderadamente, pero
mantuvo en niveles superiores al 10%. En Rusia y en otros países de la ex Unión Soviética ha persistido y una tendencia ha aumentado. Por lo que se refiere a América Latina y el Caribe, el desempleo en Colombia pasó de un 8 a más 10%, también aumentó el número de desempleados en las zonas urbanas de Argentina, Bolivia, Ecuador, Jamaica, México, Uruguay y Venezuela. Si bien se dispone de pocos datos sobre el desempleo directo en África subsahariana y en muchas partes de Asia, no cabe duda que el problema del subempleo masivo y de la pauperización sigue agravándonos en las regiones bajas. La siguiente, por favor. Y otra de las variables también sería la alfabetización. Aquí podemos ver lo que son las personas con 15 años o más. La alfabetización comprende la totalidad de las aptitudes de lectura y escritura, que frecuentemente incluyen las aptitudes matemáticas básicas y aptitudes para la vida. La alfabetización refleja los logros acumulados de la educación primaria y de los programas de alfabetización de adultos en la enseñanza de las aptitudes básicas de la alfabetización a la población, capacitando de esta manera a las personas para aplicar dichas aptitudes en su vida diaria y para continuar estudiando, comunicándose a través de la palabra escrita. Las últimas estimaciones proyectadas en el Instituto de Estadística de la UNESCO revelan que 4 de cada 5 adultos de 15 años y mayores del mundo son analfabetos. La tasa de analfabetización adulta continuó aumentando durante los últimos 30 años, de un 63% en 1970 a un 75% en 1990 y a un 79% en 1998. De continuar de este rumbo para el 2010, se estimaba que podría llegar al 83%. La siguiente, por favor. Aquí vemos las gráficas de cómo los adultos que son de 15 años y más va aumentando la alfabetización con respecto a los años ya mencionados. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son a nivel mundial el número de adultos analfabetizados a más que duplicado de aproximadamente 1.5 mil millones en 1970 a cerca de 3.2 mil millones en 1998. A pesar de este progreso en 1998, aunado con unos 880 millones de adultos analfabetos, de los cuales 2/3 eran mujeres, es decir, el 64%. Si el ritmo de analfabetización continúa como hasta la fecha, se estima que el número total reducirá a cerca de 830 millones en el 2010, salvo que se incrementan los esfuerzos para mejorar la calidad de endeudamiento básica y para erradicar el analfabetismo. Más del 98% de la población adulta analfabeta vive en las regiones menos desarrolladas del mundo, que son las personas que tienen poco acceso a la educación. La brecha entre mujeres y hombres adultos jóvenes de 15 a 24 años es por lo general menor que aquella entre mujeres y hombres adultos. De acuerdo con los datos proporcionados por 53 países, en el grupo de adultos jóvenes de entre 15 y 24 años, la brecha entre los hombres y las mujeres alfabetizados es muy reducida a casi inexistente en los países de Asia Central, Europa Central y del Este, Asia Oriental y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe. Es en Asia del Sur y Occidental, en los estados árabes y en el norte de África, así como en África, disparidades más pronunciadas entre hombres y mujeres adultos jóvenes. La que sigue, por favor. Y pues podemos decir que la alfabetización en el 2002, la tasa de enrolamiento secundario de América Latina y el Caribe, se aproxima al 87% y de Estados Unidos a un 93%. Solo 3 países pueden superar estos niveles de matriculación, a saber Uruguay, Brasil y Argentina. Otros 3 países como lo son Perú, Chile y Bolivia presentaron tasas dentro del promedio de la región, pero inferiores a la estadounidense, mientras que el resto, una amplia mayoría, se ubicó en torno a la tasa del 63%. La comparación de las tasas de enrolamiento terciario es muy interesante, ya que arroja resultados sorprendentes tanto a nivel regional como internacional. Debido al bajo nivel general de la región, el indicador de enrolamiento para América Latina desciende notablemente y se ubica en una tasa del 26%. La comparación del comportamiento individual de cada uno de los países con la tasa promedio general muestra el comportamiento altamente dispar a los países de la región. Y por una parte hay un cierto grupo de países cuyo desempleo responde a la tasa media de la región,
aproximadamente, como lo son Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Perú, la República Dominicana y Ecuador. Y por otra parte se encuentran dos conjuntos de países con desempeños opuestos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí seguiría mi compañera Ichel. Los países seleccionados, tasa de enrolamiento secundario y terciario comparado de 1990 al 2004. Como vemos en la tabla, el número de graduados en ciencias e ingeniería ha crecido sustancialmente en todos los países a lo largo del periodo de 1990 a 2000, con excepción de Guatemala. Los países de mejor desempeño son Brasil, Colombia y Argentina, que tienen un mayor número de graduados en ciencias e ingeniería que la región en promedio. Brasil es claramente el líder regional en cuanto al número absoluto de graduados en estas áreas. Asimismo, el valor obtenido para México debe tomarse con precaución debido a la falta de datos para los últimos años. Con excepción de los casos mencionados, el grueso de los países en estudio se encuentra en sintonía con el crecimiento del número de titulados en América Latina y el Caribe. A lo largo del periodo, el desempeño regional ha sido muy bueno y ello se refleja en que duplicó también su número de graduados. El incremento observado en cuanto a las personas que se dedican a la ciencia y tecnología, investigadores, becarios, innovación y desarrollo y doctorado, no ha permitido aún conformar una masa crítica suficiente para incentivar y o sostener adecuadamente eventuales procesos de innovación. Solo se destacan 4 fases de América Latina sobre el resto, con un número de investigadores muy superiores al promedio en Brasil y Argentina. Chile y México están representados en la tabla y los datos con respecto a la población confirman que es muy bajo el número de personas que desarrollan actividades de ciencia y tecnología en los países de la región. En la mayoría de los casos son del 0.01% de la población que se dedica a estas actividades. Cambiando a la infraestructura, hay cuatro que vamos a tomar en cuenta. En primera es el Internet. Bueno, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet que representan del 70.1% de la población de 6 años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto a las registradas en 2018 y de 12.7 puntos porcentuales respecto al 2015. De estos 80.6 millones, el 51.6% son mujeres y el 48.4% son hombres. Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet, ya sea mediante conexión fija o móvil, lo que significa un incremento del 3.5 puntos porcentuales con respecto al 2018. Entre el 2017 y el 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2 a 76.6, mientras que en la zona rural del 39.2 al 47.7 de usuarios. La siguiente, por favor. La segunda que vamos a abordar es la línea telefónica. Telcel es la compañía líder en telefonía móvil con más del 60% del mercado en México. Existen 115 millones de líneas celulares activas en el país, según se contabilizó en el primer trimestre del año 2018. Esto se traduce en una teledensidad de 93 dispositivos telefónicos por cada 100 mexicanos. Lo que es aún más interesante es que el Banco de Información de Telecomunicaciones también revela las cifras históricas del crecimiento de la telefonía móvil en el territorio mexicano desde diciembre de 1990. Pasando de 0.1 líneas por cada 100 habitantes en diciembre de 1990 a 14 líneas por cada 100 habitantes de 10 años después. Posteriormente a 68 líneas activas por cada 100 habitantes en el 2008, hasta finalmente a las 93 líneas por cada 100 habitantes de la actualidad. La siguiente, por favor. El otro punto de la infraestructura es el consumo de energía. El consumo por habitante es de unos 2.110 kilovatios. México
exporta autoabastecerse completamente de energía de producción propia. El crecimiento de la demanda máxima y el consumo de energía eléctrica están sujetos a diversos factores, tales como el crecimiento económico del país, el crecimiento de la población, la estacionalidad, el precio del combustible, el precio de la energía eléctrica, pérdidas de energía eléctrica por efecto Joule, eficiencia energética, generación distribuida, electromovilidad y estructura de consumo final eléctrico. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el consumo mundial de electricidad per cápita en 2018 fue de 3.260 kilovatios por habitantes, presentando un crecimiento del 3.4 en relación con el año anterior. El número de usuarios finales que tuvieron energía eléctrica en 2020 ascendió de 45.6 millones, incrementándose en 2.5 respecto a los 44.5 millones del año anterior. Siguiente, por favor. En la parte de los gastos de innovación y desarrollo, el gasto nacional bruto de innovación y desarrollo total contempla el gasto empresarial, el gasto de educación superior, el gasto público y el gasto del sector privado con fines no lucrativos. La suma de los conceptos de investigación y desarrollo e innovación completa un ciclo del sistema de innovación de investigación que se proyecta con el más caracterizado incentivo para la creación de conocimiento de las estructuras de las empresas modernas. Sin embargo, entre el 2007 y el 2013 creció más rápido que la economía mundial. Esto se debió principalmente a que el sector privado de las economías más ricas mantuvo un incremento su nivel de gasto en innovación y desarrollo durante este periodo, a pesar de la disminución de la inversión pública en este ámbito en el contexto de la austeridad. La siguiente, por favor. Las cinco fases que más gastaron, los 5 países que más gastaron en investigación y desarrollo son Estados Unidos con 454.000 millones de dólares, China con 337.000, Japón con 160.000, Alemania con 101.000 y la República de Corea con 69.000 millones. Actualmente, el ranking de países con más solicitudes internacionales de patentes vía Tratado de Cooperación de Patentes son Estados Unidos con 56.440 solicitudes, Japón con 45.220 solicitudes, China con 43.128, Alemania con 18.302 y Corea del Sur con 15.554. La siguiente, por favor. En cuanto a la cantidad de publicaciones científicas, en los últimos 100 años ha habido un crecimiento exponencial debido al avance de la ciencia, el aumento de la comunidad científica y los avances en la tecnología de la información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cantidad de publicaciones no es necesariamente un indicador de la calidad o impacto de la investigación en la sociedad. En la actualidad, la cantidad de publicaciones científicas está en constante crecimiento según la base de datos Scopus, que es una de las mayores bases de datos bibliográficas de literatura científica. El número de publicaciones indexadas aumentó alrededor de 200.000 en 1950 a más de 2.2 millones en el 2020. El número de artículos científicos indexados ha aumentado de manera significativa. Por ejemplo, en 1920 se publicaron aproximadamente 50.000 artículos científicos en todo el mundo. Para el año 2000, esta cifra aumentó más del 1 millón de artículos y en años más recientes, la tasa de crecimiento ha sido aún más pronunciada, alcanzando cerca de 2.5 millones de artículos en 2019. Bueno, y ahora vamos a hablar de las conclusiones. México es un país cuyos últimos 200 años se ha caracterizado por ser un periodo con importantes lapsos de crecimiento. Sin embargo, la inestabilidad en distintos aspectos ha sido la característica principal del desarrollo como país. A través del análisis histórico que hemos podido realizar, a partir de diferentes periodos, tanto políticos como económicos y sociales, que han vivido del país, podemos definir que la nación mexicana ha transmutado por diferentes modelos de crecimiento de acuerdo a las tendencias mundiales de la época, aunque muchas veces con un rezago a destacar.
de una parte del liberalismo económico instaurado a partir del régimen del porfiriato y aunado a la estabilidad política que con el tiempo se logró, permitió a México tener un punto de partida como nación, sentando las bases de la población sobre el liberalismo económico e institucional que trajo consigo el desarrollo de las actividades del campo, la rama textil, papelera y los inicios de la industria, como la implementación de las vías ferroviarias en el país. La siguiente, porfa. Tras un conflicto revolucionario que trajo consigo una gran inestabilidad política y social, la economía sufrió un estancamiento importante, a pesar de la buena noticia que significó nuevamente encontrar la estabilidad política y la recuperación de las finanzas del país. La pérdida de miles de vidas a causa del conflicto que fue armado, así como el estancamiento de la producción del país, supusieron una baja circulación de la moneda, careció escasez y especulación en productos alimentarios y de consumo. Este duro revés para el país supuso pérdidas en niveles de crecimiento y, como es de esperarlo, en el nivel de desarrollo del país, agregando además la destrucción del capital a causa de la guerra interna. El único tópico a destacar de manera positiva durante este periodo lo podemos centrar en la educación, en donde de la mano de Álvaro Obregón y José Vasconcelos se impulsó la alfabetización, de la que ya hablamos, como una de las necesidades más sentidas de la población en la época. La siguiente, por favor. El énfasis en las políticas sociales en el país llegó por primera vez con el régimen del cardenismo, en donde el gasto público tomó un amplio sentido social y por primera vez desde la independencia del país el enfoque del gobierno no era en torno al crecimiento, sino al desarrollo económico y social. Con el inicio del desarrollo estabilizador, el llamado milagro mexicano tomó forma con 30 años de crecimiento acelerado de la nación, caracterizado por una alta industrialización y estados con énfasis social y agrario. México se unió a la tendencia de la globalización, siendo uno de los países en vías de desarrollo con mayor potencial del mundo. La siguiente, porfa. Bueno, pues a pesar de ello, hablar de estos periodos es probablemente hablar del periodo de mayor desarrollo económico en el país, indiscriminado de la población que se hablará, pues tanto la ruralidad como el sector urbano se vieron beneficiados del crecimiento económico del país, asegurando mejoras en empleo, salario, salud, seguridad, derechos laborales, vivienda y educación. Ante tal escenario, el estado de bienestar escondía en la realidad del crecimiento en las brechas de desigualdad en el país, así como en los cinturones de miseria. Pero una vez más, las compensaciones y acuerdos que el gobierno generaba con el pueblo no resultaban asequibles de acuerdo con el crecimiento del país. Otro de los grandes cuestionamientos hacia este modelo resulta de la imposición por parte de la FMI para su implementación, pues para asegurar la ayuda económica que el país necesitaba, se hubo de implementar un paquete de políticas que abocaban al libre mercado. Es de notarse, como bien se había mencionado al comienzo de esta conclusión, cómo México ha configurado diferentes escenarios en materia económica, surgiendo siempre como una respuesta a la crisis. Es por ello que para nosotros es importante destacar las principales virtudes y errores que cada uno de ellos conlleva. Finalmente, es de llamar la atención cómo la evolución del PIB en México denota siempre una tendencia hacia la alza, en concordancia con la economía global. Sin embargo, sin importar el periodo o el modelo económico, el país se ha visto caracterizado por la alta inestabilidad política, que ha traído consigo la toma de malas decisiones por parte de los gobiernos, las crisis sociales, la desigualdad, la corrupción y, en consecuencia, las crisis económicas. No nos corresponde en esta exposición tomar postura absoluta, sin embargo queda a conciencia de la toma de decisiones el mirar el pasado histórico del país a fin de no reconciliar con viejos periodos de inestabilidad y crisis para lograr un mejor país. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.